Voy a compartir con ustedes la actividad del día de hoy. Entonces, un segundo. Listo, la actividad del día de hoy es de atención, concentración. Necesito que por favor estemos pendientes. Les van a mostrar una imagen durante 8 segundos y luego de esos 8 segundos les haré una pregunta. ¿Listo? Entonces, para que estemos pendientes. Después deberás responder a la pregunta sobre la imagen que has memorizado. Comenzamos. Observa. ¿Cuántos patitos había? ¿Cuántos patitos había? A ver, ¿la contesta? ¿Uno? Había 6. Observa. Míralo bien. ¿Había nieve en las montañas? ¿Sí o no? Ajá. Sí, había nieve. Observa. Mírenlo bien. ¿De qué color era el globo que estaba más alto? El más alto de la Era rojo. Observa. ¿Qué color marcaba el semáforo? de que estaba el único semáforo que había. Marcaba el rojo. Observa. ¿Qué bandera llevaba el cohete? ¿Qué bandera lo tenía? Ahí la puse. Ajá. La bandera de Estados Unidos. Observa. ¿Cuántas manzanas tenía el árbol? ¿Cuántas? Cinco, ¿no? Tenía 5 manzanas. Observa. ¿Los cálculos eran correctos? ¿Estaban bien escritos? ¿Estaban bien opcionados? No, la resta era errónea. Observa. ¿Cuántas ranas miraban hacia la derecha? Lo hacían 2. Observa. ¿De qué color era el barco que quedó tercero? El tercero que llegó. Fue el de color amarillo. Observa. ¿De qué color era la cinta del pelo del deportista que saltaba a la cuerda? Roja. Ajá, roja. Era de color rojo. Observa. ¿Cuántos animales salían en la imagen? ¿Qué animales había? 3. Ajá, sí. Salían 3. Observa.
¿Cuántas vueltas dio la nave sobre la Tierra? Tres. Observa. ¿Cuántos objetos había sobre la mesa? ¿Cuántos objetos en total? Todos los juguetes, ¿cuántos eran? Había un total de 8 objetos. Observa. ¿De qué color era el libro de la alumna que estaba justo en el centro? Y la niña de la mitad, ¿qué color tenía el libro en la cabeza? Naranja. Observa. ¿Cuántos aparcamientos hay en total en la imagen? ¿Cuántos lugares para aparcar? En total hay 8. Suscríbete y dale a like para seguir alimentando tu mente. Ok. Listo, entonces vamos a continuar. No tengo el módulo aquí, entonces necesito que por favor ustedes me colaboren con en qué pregunta quedamos. Creo que vamos en el tema número 8 y empezamos el neoclasicismo hispanoamericano, ¿cierto? Que sería la pregunta 120. Ustedes me indicarán si sí o si no, por favor. ¿Sí o no? Sí, señora. Gracias. Entonces, les empiezo a explicar. El neoclasicismo hispanoamericano tiene que ver con eh, una renovación de un movimiento que fue artístico, que fue literario, que básicamente se desarrolló sobre el siglo XVIII, ¿listo? Sobre el siglo XVIII, que hablaba básicamente de la libertad de los pueblos y de todo, que se caracterizaba porque utilizaba muchísimo la burla, la sátira, ¿sí? Que hablaba muchísimo de poesía, de amor, de mitología, de religión, que además hablaba de la patria como tal. Digamos que durante este tiempo existieron bastantes libros, entre ellos uno llamado La Marcha Patriótica, que fue un libro que básicamente representó como tal el neoclasicismo. ¿M? También tengo que durante esta época se imitaban muchísimo los estilos de los autores clásicos, por eso se llama neoclasicismo, ¿sí? Porque lo que se hace es el nuevo clásico, se toman escritos anteriores, que se acuerdan que, no sé si se recuerdan que estábamos hablando la vez pasada, de que en las escrituras del barroco se hablaba mucho sobre las odas, los himnos, que eran esos héroes que andaban y que iban, independizaban, que luchaban por sus doncellas y eso, ¿cierto? Entonces, en esta época se retoman muchísimos de esos escritos y lo que se hace es como mejorarlos y hacer como una alusión a ellos. Pues se llama neoclasicismo, el nuevo clásico. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a mirar aquí los puntos y les voy explicando igualmente. Entonces tenemos el 120. Daniela, por favor, ayúdame con el 120. El neoclasicismo o estilo neoclásico fue movimiento A. Científico y ortodoxo. B. Político y reformista. C. Mercantilista y utilitarista. D. Cultura artístico y literario. Listo. Entonces, si lo estamos viendo acá en español, ¿por qué consideran ustedes? Porque tenía que ver con la ciencia, con lo reformista, con lo mercantilista o con lo cultural, artístico y literario. ¿Cuál sería?
¿Ninguna de las anteriores? Bueno, es que básicamente hablaba sobre la cultura, sobre lo artístico, sobre lo literario. ¿Listo? Háganme un favor, ¿cuántos estudiantes hay en este salón o cuántos han estado entrando a las dos clases anteriores? 8 y 9 con su merced. No me ve conmigo. Espérenme, porque tengo una pregunta por acá de Evan. Devan, ¿de qué ciclo eres? Ciclo 3. Ah, es que creo que te he visto por todas mis clases. Es que ahorita, así como la clase de humanismo cerró antes, pensé que esta también iniciaba antes, pero creo que me metí a la clase Ok, de, yo sí dije, de ciclo pensé que 2. era que estabas en la clase equivocada, no hay problema. Pero si eres de ciclo 3. Ah, ok, entonces sí estás en el lugar indicado. Continuemos. Les estaba diciendo, entonces, de las 120 las D. Dice, ¿en qué siglo se desarrolla el movimiento neoclásico? ¿Sobre cuál les dije? ¿Sobre el 20, sobre el 16, sobre el quinto o sobre el 18? ¿Quién se acuerda de cuál era? ¿No se acuerda cuál era? Fue sobre el siglo 18 como tal, solamente sobre el siglo 18, o sea, de la 21, de la 121 la D. Se diferencia del barroco porque, a ver, el neoclásico, ¿de qué se diferencia? ¿Se acuerdan que les estaba diciendo? El barroco fue una época eh, que se hablaba muchísimo de Dios, ¿cierto? Y como que todo quedó quieto y no se movía nada porque no había tecnología, no había ciencia, o no porque no hubiera, sino porque básicamente la iglesia no lo permitía. Entonces dice, se diferencia del barroco porque, a diferencia de este, buscaba nuevamente equilibrio y armonía entre los elementos. De hecho, no se diferenciaban en lo absoluto, no se diferencia sino en el nombre o se diferencia en que el movimiento neoclásico busca lo ruidoso y lo extremo. ¿Cuál colocarían ustedes ahí? ¿Cuál consideran ustedes que tiene más que ver o cuál estaría comparando algo con algo? ¿Ninguna? Háganme el favor, lo dicen una o yo me quedo aquí y yo tomo el tema 8 bis. Entonces ustedes verán. Ah, bueno, sí se puede decir algo, ¿cierto? La A, muy bien, Rosy. La A diferencia de este, buscaba nuevamente, por eso se llama neoclásico, el equilibrio y la armonía. Listo, necesito que me colaboren, chicos. Hay 8 estudiantes en este salón, por favor. Así no tengan ni idea, por lo menos inténtenlo un poquito, porque pues, digamos que si no, pues yo voy a dar como el tema como visto y la próxima clase vemos el tema nuevo. ¿Listo? Que es el romanticismo. Sigamos, 123. El poema de Vicente López y Planes, un representante del neoclásico, se titulaba, les hablé de cómo se titulaba este libro ahorita, que tenía que ver con algo que yo les decía que durante esta época se hablaba mucho de la poesía, de la mitología, pero también de la política. Entonces dice, poemas del mío Cid, La vida es un sueño, El caballero de la armadura oxidada o La marcha patriótica. ¿Cuál se acuerda? ¿Quién se acuerda cuál era? La B, la B dice, la vida es un sueño. Y Tania dice, la marcha patriótica. Tania tiene toda la razón, es la marcha patriótica. Les decía yo, escrito por Vicente López Planes, durante esta época en que hablaba básicamente de eso, de la revolución como tal. Dice la 124, se encuentra entre las características del neoclasicismo la anacronía o disonancia y acumulación de los elementos, la similitud entre el barroco y la influencia económica, la verosimilitud, imitación de la naturaleza humana y la norma y el orden, o la corta duración que se limitó a un par de años. ¿Cuál colocarían ahí? ¿Cuál sería una característica de esto? Yo les contestaría en esto. Básicamente habla de la verosimilitud. ¿Listo? Imitación de la naturaleza humana, la norma y el orden. Ojo, de la 124 es la C. ¿Qué quiere decir verosimilitud? La verosimilitud es aquella
influencia por la que uno puede pensar que todo puede ser, que todo puede llegar a ser posible. Eso es verosimilitud. Verosimilitud no tiene que decir que es verdad, sino como ese pensamiento de que yo lo puedo lograr, de que sí se puede hacer, es verosimilitud. ¿Listo? Entonces la 125 dice, la verosimilitud es la similitud entre lo feo y lo bello, la negación de todo aquello posible, sensible, perdón, la facultad de que todos los sucesos debían ser posibles o todas las anteriores. ¿Cuál sería? La B, dice aquí la compañera, la B, dice la negación de todo aquello sensible. Y Tania dice la D, todas las anteriores. No, señores, les acabé de decir, verosimilitud tiene que ver con que todo puede ser posible. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Ah, perfecto. La C, la facultad de que todos los sucesos debían de ser posibles. ¿Listo? La C, de la 125, la C. De la 126 dice, la característica del neoclásico de usar la naturaleza humana en su aspecto positivo se debía a qué? Naturaleza humana como todo posible, ¿cierto? Dice, ya estaban cansados de lo feo del ser humano, era un arte inocente y puro, esta literatura cumplía el rol de moral y de formación o ninguna de las anteriores. ¿Para qué se quería hablar en este neoclásico sobre la naturaleza humana, sobre el ser humano como tal? Maripaz dice que ya estaban cansados de lo feo del ser humano, ya no le veían objetivo. Y Sophie dice, era un arte inocente y puro. Y yo digo, es la literatura que cumplía un rol de moral y de formación, ¿cierto? Entonces, por eso tenemos el escrito anterior de la Marcha Patriótica, en la que se habla básicamente de la liberación del ser humano como tal. ¿Listo? Entonces, de la 126, la C. La característica del neoclásico por usar la norma y el orden se presentaba en el uso caótico de la expresión. Caótico quiere decir en desorden, el uso asimétrico de su expresión, o sea, algo organizado, el uso amorfo de la expresión, amorfo es que no tiene forma, y ninguna de las anteriores. ¿Cuál creen ustedes que está bien? La C, la B, la A. Perfecto, la respuesta es la B, el uso asimétrico de su expresión. ¿Listo? La B 127, la B. La 128. Al hablar de poesía neoclásica en España, se puede decir que es una expresión única y original, es una expresión falsa, pues no existió en España. Esta expresión imitó a varios autores europeos como Rousseau o ninguna de las anteriores. Entonces, estas se las diría yo. Se dice que se habla de poesía neoclásica en España porque básicamente en Europa, específicamente en España, se empezó a tomar la literatura de Jacques Rousseau para tomar esas escrituras y modificarlas, ¿sí? O sea que de la 128 sería la C. La 129. Algunas de las características del movimiento neoclásico en España es que posee influencia árabe de parte de Asia, posee influencia de los conocidos como pueblos bárbaros, como los romanos, posee influencia por los maestros de la antigüedad latina y griega o ninguna de las anteriores. Esta pregunta nuevamente sería de sociales y yo les diría que es la C, porque básicamente se toma todo lo que tenía que ver con las raíces latinas y además las griegas. ¿Se acuerdan que eso los vimos hace unas clases en las islas griegas y romanas que hablábamos del latín como tal? Entonces, de esto sería la C. 130. Entre los autores del neoclásico y mito encuentra a autores precolombinos, modernos, de la era industrial o ninguna de las anteriores. Aquí a ninguna se estaba copiando como tal. Digamos que se intentó
tomar algunos apartes de algunos escritores como Virgilio, como Horacio, como Ovidio, pero no digamos que no están acá dentro de ellos. Listo, o sea que de la 130 sería la D. Rousseau, Voltaire, Montesquieu son autores de los que inspiraban los neoclásicos españoles. ¿Cierto o falso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Ajá, muy bien. Sí, entonces dice la C. Es cierto, pues imitaban los estilos de estos autores clásicos. ¿Listo? De la 131, la C. De la 132. Entre los temas que trataba el movimiento neoclásico español estaba, a ver, ¿de qué hablaban ahí? De la belleza del caos, del arte de romper los esquemas y moldes, historias sobre fenómenos sobrenaturales, el amor, el progreso y la ciencia. ¿Cuáles serían los temas principales ahí? ¿Cuál? Hablaban de la belleza del caos, del arte de romper los esquemas, historias sobre fenómenos sobrenaturales o el amor, el progreso y la ciencia. Historias de fenómenos sobrenaturales para Sofía. ¿Quién más? Tania dice que también podría ser esa. ¿Quién más? ¿Steven Rivera es de este salón? Lo voy a admitir por si acaso. Ok, en esta época se hablaba básicamente del amor, el progreso, la ciencia, la patria. Acuérdate que estábamos hablando de eso, que sería la 132, la D. 133. Se dice que, entre otras cosas, la poesía patriótica era importante en el neoclásico español, en donde se podría observar cosas como, a ver sobre qué podían hablar, sobre cuentos de caballeros que vencían dragones y salvaban princesas, sobre poesía sobre viajes y aventureros que recogían al saber popular, sobre odas, himnos heroicos, sobre hechos de guerra e independencia o todas las anteriores. Estamos hablando que dice que poesía patriótica, de aquella que hablaba de conseguir algo sobre la patria, ¿cierto? De aquella guerra que se luchaba cada día por la independencia. Entonces, ¿cuál sería ahí? La B, sobre poesía sobre los viajeros y aventureros que recogían el saber popular. Le habla bien. Ya saben que la B no es. Entonces, ¿cuál podría ser? ¿Ninguna? Ah, ok. Podría ser todas. No, no son todas. Son sobre odas e himnos heroicos sobre hechos de guerra e independencia. Ajá, Tania, la C. Hablaban básicamente de la guerra y de la independencia como tal. Por eso teníamos tantos escritos patriotas. ¿Ok? Entonces, la C, perdón, la C. 134. Al decir que existía una preeminencia del paisaje americano con motivo descriptivo, se puede pensar que estamos hablando de americanos, o pues como nuestro continente como tal. Dice, era falso porque ese entonces no habían descubierto América. Sí, sí, ya lo habían descubierto. Dice, era falso porque no se tenía idea de los paisajes del Nuevo Mundo. Era verdadero, pues en sus relatos daban importancia a la fauna y la flora americana. Era falso porque ellos pensaban que América era una parte de las Indias. ¿Cuál sería el? O que están hablando del paisaje americano. ¿Por qué se le daba tanta importancia al paisaje? Analicen, por favor, bien ese escrito. Ajá. O cuando me preguntan sobre un paisaje americano, entonces me están hablando, dice la C, era verdadero, pues en sus relatos daban importancia a la fauna y la flora, paisajes, ¿sí ven? Americano. O sea, la 134, la C. La 135, al decir que en el neoclásico renace la fábula y esta es moralizante, se debe a que la fábula son aquellos relatos que yo a veces les he hecho a ustedes lecturas, ¿no?
Entonces, la fábula tiene que ver con esos escritos, por ejemplo, de eh, la tortuga y la liebre. Eso es una fábula. ¿Por qué? Porque se le está dando como características de seres humanos animales. Y segundo, la segunda importancia que tiene la fábula es que siempre va a tener eh, como una moraleja, una enseñanza, ¿cierto? Entonces, que no debemos dormirnos, que no se deben menospreciar las personas, ¿cierto? Entonces dice, la fábula moraliza el terror y finales malvados. La B, la fábula fue usada para traer miedo y guerras a la gente. La C, la fábula era incomprendida y solo la podían entender los reyes y reinas. La D, la fábula era festiva y siempre trae una moraleja o enseñanza moral constructiva. ¿Cuál sería? La sé. La C. Ujú. Y la última dice, se entiende como neoclásico este movimiento porque es algo totalmente nuevo, es un movimiento en contra de las corrientes clásicas, es un movimiento que retoma a los clásicos como Virgilio, Horacio y Ovidio o ninguna de las anteriores. Neoclásico, o sea, nuevo clásico. ¿Cuál sería? ¿Es algo totalmente nuevo? No, no es nuevo. Por eso se llama nuevo clásico. Está tomando algo de lo clásico. ¿Cuál sería entonces si no es la A? Ajá, perfecto, la C. Es un movimiento que retoma a los clásicos, que como el Virgilio, Horacio y Ovidio, que eran escritores de esta época, pero lo vuelven nuevo. ¿Cómo lo vuelven nuevo? Pues escribiendo nuevos relatos que tienen que ver con muchos de los escritos que ya había, pero pues como que los queremos mejorar. Listo, chicos. Próxima clase, tema 9. Que estén muy bien, que tengan feliz semana. Nos vemos dentro de 8 días.